Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta masterclass de hoy, Gestión Empresarial y Datos Personales, Análisis de su regulación, con Laura Nievas, a quien agradecemos mucho su colaboración y participación. Les cuento un poco de Laura. Ella es abogada y magíster en Derecho y Argumentación Jurídica por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, diplomada en Relaciones Laborales, Recursos Humanos y Responsabilidad Social, empresaria por igual Casa de Estudios, doctoranda en el programa de formación doctoral en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas de la Universidad de Pablo Olavide, Sevilla. Además es autora de artículos en revistas científicas y en obras colectivas, y actualmente participa en el proyecto Derecho y Tecnología, la prueba digital en el proceso laboral. Trabaja en la Cámara Única del Trabajo de Córdoba y actualmente se desempeña como asistente de magistrado. Bueno, a modo de organización les comentamos que los participantes son silenciados y tienen desactivado la cámara también. Van a quedar activas únicamente la cámara y el audio de Laura. Si tienen preguntas al final de la exposición va a haber un espacio de 20 o 15 minutos para que puedan hacerlas mediante el chat. Y si hay alguien que está viendo en redes sociales, porque estamos transmitiendo en Facebook también, pueden hacer las preguntas ahí mismo comentando, que yo se las transmito a Laura. Voy a hacerle lugar a Laura para que pueda participar. Hola Laura, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Gracias, Federico. No, por Bueno, nada. muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecer a la plataforma por el espacio y a Federico por todas las gestiones, que siempre es muy amable con todo. Y bueno, y también agradecerles a ustedes por estar aquí en esta tarde. Yo vivo en Córdoba y está muy fresco, supongo que no debe ser la excepción. Así que estamos todos tratando de resguardarnos del frío. Y bueno, trataremos de conversar un poco acerca de el tema del tratamiento de datos personales. Así que voy a estar compartiendo pantalla para comenzar. Bien. Antes que nada, comentarles que este tema lo trabajo en el marco de, bueno, como ha comentado Federico, en el marco de mi tesis de doctorado, y por lo tanto, bueno, es un espacio para difusión de lo que estoy trabajando, pero también para retroalimentación de los temas que estoy trabajando, así que sus inquietudes y sus aportes son bienvenidos. Vamos a comenzar. Como bien lo ha comentado Federico, la presentación de hoy la he titulado Gestión Empresarial y Datos Personales, y vamos a tratar de hacer un análisis de su regulación. Como para contextualizar el tema, el tratamiento de datos personales, producto del desarrollo y masificación de dispositivos tecnológicos y software, y especialmente a partir de lo que se llama la industria 4.0, con el desarrollo de tecnología Big Data, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, ha adquirido en los últimos años un desarrollo exponencial, y un montón de dispositivos pueden generar datos todo el tiempo, tanto datos que tienen que ver con unas personas, datos personales, como datos de otra índole, como pueden ser datos de satélites, del tiempo, del clima, de composición del suelo, de humedad, un montón de información que antes no teníamos y que de momento tenemos, y que de momento se dispone, se puede procesar grandes volúmenes de información, y bueno, eso hace que haya adquirido tanta relevancia el tratamiento de datos, los datos en sí, la información,
Es un tema transversal porque bueno, trasciende distintos ámbitos, lo económico, lo político, ha sido eco de algunos cuestionamientos en el perfilamiento de datos en las campañas electorales, y también es una cuestión cultural, el tema de acostumbrarnos a cuidar nuestra información, a proteger nuestros datos de alguna forma, y tratar de internalizar este nuevo ámbito, contexto en el que nos movemos. Por supuesto, desde lo económico, los datos hoy en día están catalogados como el nuevo petróleo de la era digital y generan posibilidades de negocio, sobre todo para las empresas de base tecnológico, pero también traen como contraparte algunos riesgos por un lado para los titulares de los datos, es decir, para las personas humanas que somos titulares de esos datos, pero también riesgos para las empresas, porque una fuga o un siniestro, un incidente de seguridad puede afectar seriamente su imagen, una marca. Entonces, de ahí que los datos también han adquirido, la seguridad de los datos ha adquirido una importancia relevante para las empresas. Y finalmente, otro aspecto que podríamos considerar también es que esta cuestión se da en un marco de asimetría de poder, dado que son los estados y las grandes empresas de base tecnológica, digamos, las que tienen esta información y el conocimiento y el manejo de los datos. Y por otro lado están los titulares de los datos, que en general pueden ser personas que no estamos informados o que, bueno, no pertenecemos a los nativos digitales y nos vamos acostumbrando con el tiempo a esto. Entonces, bueno, en este contexto que es bastante amplio, lo que voy a tratar de proponerles son dos cuestiones. Por un lado, de índole más general, analizar la respuesta jurídica que ha brindado el Estado argentino al tratamiento de los datos personales, en este caso, y estaremos hablando un poco de la normativa constitucional y la legislación supraconstitucional y también algunas disposiciones internacionales. Y por otro lado, ya centrándonos en una cuestión más específica, voy a tratar de poner en tema el tema del impacto de esta normativa en el ámbito de las relaciones laborales del sector privado. Y en este caso vamos a dividir, por un lado, la información que tiene que ver con la empresa, respecto de la que la empresa es responsable, y tal responsabilidad se traslada a las personas en situación de trabajo, y estamos hablando del deber de confidencialidad, o en la ley de contrato de trabajo se refiere al deber de fidelidad. Y por otro lado, otro punto, otro foco de análisis es la información que se genera y que se rescata y que se recolecta de las personas en situación de trabajo. Es decir, la información que nosotros proporcionamos, que una persona proporciona a una empresa desde que ingresa y durante toda la relación de trabajo, también la información que proviene de los mecanismos de control. Bueno, tratar de ver qué se hace con esa información, cómo se trata, qué información es suficiente, cuál no es necesaria, y bueno, poner un poco en debate ese tema. Así que para comenzar, bueno, antes de comenzar con la cuestión normativa, repasar un poquito y recordarles, digamos, qué entendemos por dato personal, digamos, la noción conceptual. La mayoría de las definiciones de la conceptualización de esta noción coinciden en que se trata de una información que concierne a una persona física y que la identifica o permite identificarla. El tema que refiere a una persona física, si bien hay disposiciones como la ley argentina e incluso también la ley mexicana
que protegen los datos de las personas jurídicas, lo cierto es que la protección de la privacidad responde más a las personas humanas, persona física dice nuestra ley, pero bueno, a partir del Código Civil nos referimos a personas humanas. Bueno, entonces es una información respecto de una persona humana que permite identificarla o que la hace identificable. Respecto de esto del adjetivo identificable, hace referencia a aquel dato o información que unido a otro dato, es decir, un dato X que unido a un dato Y, permite identificar a una persona. Y por ejemplo, puede ser la patente de un vehículo, que haciendo un trámite razonable, digamos que no requiere tantos esfuerzos, permite identificar, bueno, en este caso, al titular del dominio del vehículo. Y también se ha discutido en la doctrina alemana, por ejemplo, se ha considerado que un IP puede ser un dato personal. Esto es discutible, pero depende si el IP es estático, dinámico y demás, pero en algunos casos se ha considerado que un IP es un dato personal. Luego, como contraposición a los datos personales, tenemos, bueno, los datos no personales. Los datos no personales hacen referencia a aquella información que, si bien pudo haber provenido de un dato personal, solamente que ha sido objeto de un proceso de anonimización y por lo tanto ya no identifica a la persona de la cual surgió ese dato. Por ejemplo, una información que surge de una campaña de vacunación, que procesada solo podemos saber cuántas dosis se colocaron o en qué franja etaria y demás, pero ya no está la información de a qué persona se le colocó tal dosis. Y luego está la información, los datos no personales, que son no personales per se, que hacen referencia más a esto que decía antes, a información que tiene que ver con el clima, con la humedad del suelo, puede ser información que proviene de máquinas, del mantenimiento de máquinas de una cadena de producción. Bueno, esta distinción la hago porque si bien hoy pretendo comentarles acerca de datos personales puntualmente, jurídicamente las informaciones o los datos no personales también tienen protección legal y también pueden ser objeto de confidencialidad y también tienen pretensión de seguridad y pueden generar perjuicios para las empresas que se difundan o que sea una fuga de información de datos no personales también. Pero bueno, volviendo al tema de los datos personales, en general en la doctrina también la legislación en general receta la distinción entre, más que distinción, es una relación de género-especie entre dato personal y dato sensible, y hace referencia, con datos sensibles, hacemos referencia a aquella información que tiene que ver con la esfera más íntima del titular del dato, y cuya identificación indebida puede generarle un perjuicio, por ejemplo, que sea objeto de discriminación. Y en este caso se hace referencia a cuestiones que tengan que ver con la religión, la elección sexual, datos relativos a la salud y demás. Estos datos requieren un resguardo especial y luego en cada ámbito puede que sean regulados de forma particular. Por ejemplo, los datos relativos a salud tienen en la Ley de Derechos del Paciente tienen algunas especificaciones y obviamente son objeto de deber de confidencialidad y también tienen una alta pretensión de medidas de seguridad, dado que es información sensible, como estamos diciendo. Y finalmente, como para clarificar el término tratamiento, es un término que se usa en sentido abarcativo de todo el tipo de operaciones, o conjunto de operaciones que se puede hacer respecto de un dato, de un conjunto de datos o información personal. Entonces, cuando usamos la palabra
Esto está predeterminado, por ejemplo, está recomendado, digamos, en los estándares que brinda la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la noción de tratamiento, y allí cada vez que hablemos de recolección, uso, tratamiento no, pero modificación o sistematización de datos, lo podemos aunar con el término tratamiento como para usar un concepto que nos, de algún modo, englobe todas las operaciones que se pueden hacer, sean estas operaciones manuales, que bueno, que casi ya no existen, o que sean mediante dispositivos electrónicos. Bien, aclarada esta cuestión, vamos, como les había prometido, a la cuestión jurídica. ¿Qué tenemos? Bueno, primero hay que tener en cuenta, es muy relevante para el derecho a la protección de datos, de algún modo, si se lo quiere entender como un derecho autónomo, es muy relevante la reforma constitucional del año 94. Básicamente por dos cuestiones. Primero porque, quiero decir esto, si bien nosotros ya en la Constitución originaria teníamos disposiciones que protegen tanto la privacidad como la intimidad de las personas, estoy hablando de los artículos 18 y 19, con la reforma del 94 se incorpora, por un lado, de modo preciso la acción de habeas data, que queda establecido en el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución, en el nuevo capítulo que tiene la Constitución a partir del 94. Aquí se establece una medida se lo establece como una especie de amparo, ya vamos a ver por qué, donde se dispone que las personas que pretendan tomar conocimiento acerca de la información a ellos referidos, como de la finalidad para la que esa información consta en un registro, bueno, pueden incoar la acción de habeas data. Respecto de cuáles serían los sujetos pasivos de esta relación, de esta acción, perdón, son los registros, bancos o bases de datos que sean de carácter público, o bien aquellos registros privados destinados a proveer informes. Bueno, y en caso de que sean falsos, pueden solicitar una rectificación o una modificación, una supresión. Esto es lo que queda establecido en el artículo 43. Aquí hay algunas cuestiones de trasfondo contextuales históricas, que por un lado, en la ley de necesidad de la reforma no se había establecido no se había dispuesto que se regule el habeas data como tal, sino solamente se hablaba del amparo y del habeas corpus. Por eso algunos autores creen que se lo reguló como como un amparo específico, aún sin mencionar su nombre, por ejemplo, porque podía tener planteos de que era que los convencionales constituyentes se estaban excediendo en lo que informaba la ley de necesidad de la reforma. Eso desde un punto de vista formal. Y luego, inicialmente, más desde el punto de vista sustancial, inicialmente lo que los convencionales constituyentes tenían presentes y estaban pensando cuando regulan esta acción era acerca de aquellas informaciones que tenían que ver con las personas desaparecidas y que los familiares de desaparecidos querían acceder a informaciones que obraban en registros especialmente públicos. Pero bueno, luego el debate trascendió un poco más y la acción alcanzó un mayor alcance, contemplando también a las bases de datos privadas, pero con el alcance de solamente las bases de datos privadas destinadas a proveer informes. De este modo quedan fuera todas aquellas recopilaciones de información que puede hacer un privado o una empresa que no tenga por fin proveer informes.
y esto lo remarco porque luego en lo que vamos a ver, en lo que pretendo conversar en la segunda parte, tiene incidencia en el ámbito de las relaciones laborales. Luego, el otro aspecto que les comenté, que es relevante en la reforma del año 94, es que al adquirir jerarquía constitucional diversos tratados y convenciones internacionales, también adquieren de este modo mayor protección el derecho a la vida privada y familiar, ya que tanto en disposiciones como que provenientes de la ONU y de la OEA, como la Declaración Americana de Derechos Humanos o la Declaración Universal de Derechos Humanos, tienen disposiciones específicas que protegen la vida privada y familiar. Y esto, y también que las personas no pueden, que los estados deben proveer acciones para las que personas no sean objeto de atentados, ataques contra su honra y su intimidad. Entonces esto, de algún modo, robustece ya lo que teníamos en la Constitución originaria, más ahora la nueva acción de habeas data, más esto también, bueno, los tratados se incorporan en las condiciones de su vigencia, pero también los organismos que forman parte del sistema de derechos humanos, las cortes, o la convención o las cortes, han ido, los tribunales han ido delimitando los contenidos de qué se entiende por la privacidad y el alcance de la protección de la privacidad. Y entonces esto es muy importante a la hora de encontrarnos con limitaciones legales, tenemos esas herramientas como para pensar en algunas protecciones un poco más robustas. Bueno, bajando un poco en la pirámide, inicialmente el artículo 43, el habeas data, fue recibido con algunas resistencias, pero con el tiempo se fue entendiendo cuál era su finalidad, y en este tiempo también se fue interpretando cuál era el alcance de esa acción y cuáles eran los derechos que protegían. Y luego, pasado algunos años, en el año 2000 se dicta la Ley de Protección de Datos Personales, que es la ley que reglamenta de algún modo el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución. Luego, a esta ley también se le han ido agregando otras disposiciones que tienden también a reglamentar, por ejemplo, la mercadotecnia, como es la ley del registro de no llame, o también la ley que tiene que ver con el acceso a la información pública. Todas estas normativas, el órgano de aplicación es un órgano que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, que depende del jefe de jefatura de gabinete. Inicialmente solo existía la Agencia de Protección de Datos, pero luego esta agencia queda dentro en el organigrama institucional, digamos, que depende de la Agencia de Acceso a la Información Pública, y bueno, es este organismo, el organismo de aplicación, que puede aplicar sanciones ante incumplimientos que se generen tanto respecto de la Ley de Protección de Datos como la del registro de no llame. Bien, asimismo, la ley, bueno, como se imaginarán, la Ley de Protección de Datos tiene prácticamente 20 años, va a cumplir 20 años, por lo tanto está comenzando a haber algunas limitaciones o su alcance no es una ley tan robusta en comparación con, por ejemplo, la normativa europea de protección de datos, que es una de las normativas por allí más reciente y también más robusta en materia de protección de datos. Entonces, el Estado tuvo algunas iniciativas de modificar esa ley. En el año 2016 se presentó un proyecto, varios proyectos al Congreso, pero finalmente perdieron estado parlamentario en el año 2018. Pero sí, lo último que hubo en materia de datos
es que Argentina firma y deposita el convenio y de ese modo adhiere al convenio 108 del Consejo de Europa. Esto lo hace en el año 2019. Este convenio está vigente para el Estado argentino a partir de junio del año 2019, ya que se depositó en febrero de ese año. Bueno, el Consejo de Europa, como bien nos dice o sabemos, o nos dice la palabra, es un organismo que es uno de los primeros organismos regionales de la Unión Europea. ¿Y por qué nosotros estamos allí? Bueno, porque en una de sus cláusulas permitía a otros estados a ser invitados a adherir a ese convenio. El convenio 108 es un convenio del año 81 y que si bien estaba destinado a la transferencia de datos transfronterizos entre los estados europeos, ya tenía algunos principios muy importantes, o sea, que luego se fueron ratificando y que hasta el día de hoy son vigentes en materia de protección de datos. Y sobre todo pensando en esto del impacto de la informática en el tratamiento de datos y en el impacto que podía tener en los derechos de las personas. Entonces es un convenio que tiene sus años, pero como tiene principios básicos, digamos, no ha perdido su vigencia, y tal es así que un Estado en el año 2019 lo aprueba, Argentina, pero también esto ocurrió también en México, creo que en el 18 y un poquito antes en Uruguay, por lo tanto es un convenio que como que está en vigencia a pesar de sus años. Y bueno, finalmente recordar que con la ley de protección de datos también se modifican algunos tipos penales y se incluye en el tipo de penal de violación de secretos y de privacidad el tema de los accesos a las bases de datos, revelar información. Esto se incluye en el artículo 157 bis del Código Penal y también en el artículo 117 bis del Código Penal se incluyen estas disposiciones que surgen en la ley de protección de datos. De todos modos, luego en el año 2008, con lo que se llama la ley de delitos informáticos, se agregan otras cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de datos y se actualizan estas disposiciones. Pero bueno, digamos, resaltar que este tema es de relevancia y que también hay tipos penales que contemplan el tema de revelar información de una base de datos, hacer insertar información falsa, proporcionar a un tercero información falsa. Entonces, de allí la importancia que tienen los datos y el tratamiento de datos personales en particular. Bien. Luego, en un segundo apartado, tratando de ir más y de focalizar un poco más en las relaciones laborales, que es lo que les había prometido, vamos a ver si llego. Por un lado, aquí, como les anticipé, vamos a distinguir entre la información de la empresa o aquella información, sea personal o no, que esté bajo responsabilidad de la empresa. En estos casos, una empresa puede tener información que esté protegida por patentes o por derecho de autor, que no vamos a ingresar en esto, pero es otro mundo, pero también forma parte de la información que se maneja en una empresa. Y luego tenemos también aquella información que se conoce con la noción anglosajona de know-how, que se traduce como saber hacer, que hace referencia a aquella información que que puede tener una empresa, que en general tienen todas las empresas de algún modo, que tiene que ver con cómo, digamos, con el saber hacer, con cómo procedimentar sus trabajos, su prestación de servicios, su línea de producción, y que es información que en general no está patentada, pero hace a la identidad de esa empresa, y luego el hecho de que esa información trascienda
puede afectar, digamos, la competencia, o sea, hacia la competencia desleal, puede incurrir en conductas de competencia desleal el hecho de trasladar esa información, difundir esa información cuando no se está autorizado. Entonces todas las empresas de algún modo tienen un pequeño o un grande, dependiendo de su trayectoria o de su metodología de accionar, conjunto de información que hace a su identidad y a su marca y a su posicionamiento en el mercado. Luego, además de esta información, también tenemos la información que lo podemos denominar de algún modo que resulta un insumo para la empresa. Y aquí podemos tener datos ya sea personales o no personales. Por ejemplo, es aquella información con la que la empresa va a trabajar y que no es información como de su propiedad, como puede ser la información protegida por una patente, sino que es información que está bajo su responsabilidad, pero que en general el titular del dato, en el caso de que sean datos personales, el titular del dato no es la empresa, es un usuario de ese servicio, por ejemplo. Entonces, esta información puede ser más o menos sensible en la medida que sean datos personales o no personales, y luego, tratándose de datos personales, en la medida que sean datos sensibles o datos no sensibles. Por ejemplo, los datos de los pacientes o del tratamiento de salud que se hacen personas en un sanatorio es sensible en comparación con la cartera de proveedores de un supermercado, de un bar o de un restaurante. O bien, aquí tenemos distintos datos, datos de clientes con deudas en mora, diferentes datos y bases de datos dependiendo de la actividad que genere la empresa. Esta información, como hemos dicho, está bajo responsabilidad de la empresa, y esta responsabilidad se va a trascender, se va a trasladar de algún modo, ya veremos con qué alcance, a las personas que trabajan en esa empresa. Y por eso hablamos del deber de confidencialidad. Y por otro lado, bueno, la información en un segundo punto, la información personal o identificatoria de las personas en situación de trabajo, que ahora lo hablamos en un momento. Volviendo a la información de la empresa, lo que se traslada hacia las personas en situación de trabajo en esa empresa es lo que la ley de contrato de trabajo llama deber de fidelidad o deber de confidencialidad. Las personas en situación de trabajo tienen la obligación de guardar reserva o secreto de la información a la que tenga acceso y que exija tal comportamiento de su parte. Esta exigencia de comportamiento, de guardar secreto, puede provenir de distintas fuentes, digamos. Puede provenir de fuentes legales, como veremos, pero también puede estar convenida de modo colectivo o bien en pactos de confidencialidad, dependiendo del tipo de información que se trate. En el caso de la Ley de Protección de Datos Personales, en el artículo 10 se establece el deber de confidencialidad para las personas que intervienen en cualquier fase del tratamiento de los datos, y con la particularidad, y esto es relevante, de que ese deber subsiste aún después de finalizada la relación con el titular de la base de datos. Al igual que en esta ley, hay otras leyes, bueno, la ley del paciente también tiene la misma, estipulado lo mismo deber o secreto profesional. Luego encontramos, por ejemplo, la ley de correos o de telecomunicaciones también tienen un deber de secreto profesional para las personas que trabajan con esa información, pero ahí, en ese caso, responde al derecho, lo que se está protegiendo es la inviolabilidad de las comunicaciones. Acá lo que se está protegiendo es el dato personal. Entonces, como que el bien jurídico protegido es distinto, pero bueno, hay muchas leyes que establecen el deber de confidencialidad. Y el tema es
cómo la empresa comunica a los trabajadores este deber de confidencialidad, o bien la empresa, aunque no le sea exigible legalmente, también puede tener resguardos respecto de determinada información, resguardos y transmitir, informar, comunicar a los trabajadores de ese resguardo. Dependiendo del tipo de actividad, es común que esos resguardos pueden convenirse colectivamente, y si buscamos algunos convenios colectivos encontramos algunas disposiciones al respecto. Por ejemplo, la Unión de Trabajadores de Sociedades de Autores y Afines, que es UTSA, con la Cámara de Empresas de Software, CESI, tiene una disposición al respecto, y bueno, en general las entidades que representan al sector de las empresas de base tecnológica y los gremios que representan a esos trabajadores firman este tipo de convenios, incluyen, en los convenios colectivos alguna cláusula del deber de confidencialidad. Y luego también otra opción es, dependiendo de las características de la actividad y la función que desempeñe cada trabajador, a veces en cargos que son jerárquicos o que son más importantes, se pactan de modo individual, se efectúan pactos de confidencialidad. El tema de los pactos de confidencialidad es discutible aquí el alcance de estos pactos, dado que, por ejemplo, si se extienden en el tiempo, si se extienden demasiado tiempo, o si se extienden de modo innecesario en el tiempo, pueden afectar la libertad de trabajo de la persona en situación de trabajo. O si son sine die, digamos. Esto ha sido objeto de algunos cuestionamientos. Por ejemplo, en España se han presentado en la Confederación General del Trabajo algunos planteos, sobre todo provenientes de empresas de base tecnológica, que firmaban acuerdos de pactos que pretendían firmar, o que tenían cláusulas de pactos de confidencialidad que eran de por vida para esos trabajadores. Y bueno, allí se cuestionaba, digamos, que si no afectaba la libertad de trabajar, porque si ese trabajador sale de esa empresa y va a otra, puede que, si bien hay información, que no toda la información de una empresa es confidencial, o la información que el trabajador conozca por su capacitación o por su formación es propia y no dependería de la empresa, pero estos pactos tienen potencialidad para afectar la libertad de trabajo de las personas, y entonces ahí han sido objeto de lo que el foco de análisis allí está en cuál era el proyecto de base tecnológica, de cuánto tiempo se pensaba que era necesaria esa confidencialidad o no para justificar una extensión de por vida, digamos. Esto en relación al deber de confidencialidad. Y luego, volviendo al segundo punto que les había dicho, y que por ahí puede ser el punto que más debate traiga, es el tema de la información o de los datos de las personas en situación de trabajo. Como les anticipé, la Ley de Protección de Datos Personales hace referencia a solamente a aquellos datos que se traten en bancos privados o en bases de datos privadas que estén destinadas a proveer informes. Por lo tanto, la información que receptan las empresas de los trabajadores y de los mecanismos de control no quedarían alcanzadas por la Ley de Protección de Datos Personales. Y luego, buscando en la Ley de Contrato de Trabajo, bueno, sabemos que nuestra ley es de los años 70, y por lo tanto no tiene previsiones, tiene previsiones respecto de los controles personales, y hace referencia a que, bueno, a que estos controles deben salvaguardar la dignidad del trabajador, pero hace referencia a los controles que estén destinados a la protección de los bienes del empleador.
Y por ejemplo, si hemos dicho que, por ejemplo, la información que viene de una base de datos no es un bien del empleador, es una información que está bajo su resguardo, o la información que proviene o sea, no está comprendido acá en este dispositivo la información personal que el trabajador aporta a la empresa cuando ingresa en su currículum y demás. Luego, el otro dispositivo en materia de controles personales en la ley de contrato de trabajo es que el deber de información de esos controles, esto sí es una normativa, esto quedó en la ley con la reforma que se hizo, con la adecuación que se hizo en el año 2016, por lo tanto, este sí es un aspecto importante para cuestiones más novedosas, que es que los trabajadores deben estar, las personas en situación de trabajo, de los controles, del tipo de control que se vaya a efectuar. Luego aquí hay una discusión doctrinaria y jurisprudencial enorme de cuál es el alcance que tiene que tener esa información. Si tiene que ser, qué le tenemos que informar, las consecuencias de qué pasa si controla, o sea, las consecuencias de un incumplimiento, bueno, también que se tiene que informar de modo previo, que si tiene que estar el trabajador presente en el momento que se efectúe el control, o la entidad sindical. Bueno, son todas discusiones que se han dado y se dan en los tribunales internacionales también, por ejemplo en el Tribunal Europeo de Protección de Datos, en los casos Rivalda López o en los casos Barbulescu. Los tribunales se expide tanto la gran sala como en unipersonal y tienen opiniones divergentes. Y bueno, es un tema que se debate hasta qué punto, cuál es el alcance de esa información. Incluso hay personas que recomiendan a las empresas que capaciten estas cuestiones, también como una cuestión probatoria de después acreditar que se le informaron los motivos del control, o sea, que se le informaron que estaba siendo objeto de control, que podía y que eso le podía acarrear una sanción y demás. También se recomienda eso. Y bueno, también el artículo 72 autoriza la verificación de estos controles por parte de la autoridad de aplicación. Esto es todo lo que tenemos en materia de control en la ley de contrato de trabajo. Obviamente que de esto digamos, de esto se pueden hacer muchas interpretaciones, pero lo cierto es que en los contextos de trabajo, en los ámbitos de las empresas, digamos, el control es solo uno de los aspectos en los que hay tratamiento de datos. En la gestión, y por eso yo titulaba esto gestión de la empresa, porque ya, o sea, todo el procedimiento de la empresa, ya sea de una prestación de servicio, de una producción de bienes, en toda la gestión de la empresa va a haber tratamiento de datos y va a haber recepción y se va a interactuar con datos. Y se están pasando de escenarios que iban de la monitorización, que es lo que estábamos acostumbrados, a escenarios que nos llevan a análisis predictivo y decisional solamente con el uso de los datos. Entonces esto abre un panorama mucho más grande que excede por ahí la normativa específica que tenemos acerca de protección de datos y de control de los trabajadores en la empresa. Además, también en materia de control se han profundizado los mecanismos de control. Ya el trabajador ya no está solo en la empresa, está en trabajos que son en entornos ubicuos. A veces el trabajador usa dispositivos fuera del lugar de trabajo, manejos remotos de los dispositivos,
dispositivos incorporados a la indumentaria, los datos biométricos, todo esto es un nuevo mundo, digamos, una nueva datos y una nueva información que de algún modo excede y sobrepasa la regulación nuestra en materia de controles personales. Entonces, ¿cuál es la propuesta o bueno, qué hacemos con esto? Que es un poco lo que trataba de que pensemos colectivamente. Y en esto me parece importante, si bien nuestra ley de protección de datos tiene sus limitaciones, tiene 20 años y comprende solo a X bases de datos, en la normativa internacional hay un montón de directivas que de algún modo son una interpretación y una regulación del derecho a la vida privada y familiar, que se van reiterando y que hoy constituyen principios y que también están en la ley de protección de datos, que entiendo que pueden ser traspolados de alguna forma y considerados en el tratamiento de los datos en el ámbito de las relaciones de trabajo. Por ejemplo, el tema de la información previa, es decir, qué datos de las personas en situación de trabajo se está recabando, para qué, el principio de que lo que se llama legalidad y calidad de la información, que la información tiene que ser solo la necesaria, que no se pidan datos que no son necesarios. Luego el tema de, bueno, la confidencialidad, en el caso de que sea necesario. Y finalmente el tema de la seguridad de esa información. Entonces, entiendo que estas disposiciones que se reiteran en normativas, en directrices internacionales de los años 80 a la fecha, que se han ido mejorando y actualizando, que forman parte del contenido del derecho a la privacidad, a la vida privada, como dicen las disposiciones, los dispositivos internacionales, bueno, pueden servirnos a efectos de interpretar los alcances de los controles que se llevan a cabo y el alcance, y con qué alcance una empresa puede efectuar tratamientos de datos. Aunque, por cierto, es un tema que se tiene que debatir, que en algún momento entiendo que va a ser regulado, porque generarían distintas posiciones, distintas interpretaciones, y es como bastante inseguridad jurídica. Pero bueno, es un tema que hay que comenzar a pulirlo, a debatirlo, y es un tema complejo porque encierra el tema de la colisión de derechos. Y en estos casos, el tema de la resolución de los casos judiciales, por ejemplo, se discute de cuál sería el modelo o el mecanismo más adecuado para resolver estas colisiones de derechos de la forma menos discrecional posible, por ejemplo. Y esto es un tema que es súper discutible y que tiene un montón de tela para cortar. Aquí siempre se hace referencia que, bueno, que la generalidad de la doctrina hace referencia a que cuando hay una colisión de derechos, en el caso de quienes asumen que los derechos pueden colidir, digamos, estar en tensión, aquí se dice que se resuelve, en general se dice que se resuelve con la tesis alexiana, digamos, y con el principio de proporcionalidad. Pero bueno, lo cierto es que también el modelo alexiano es objeto de distintas interpretaciones, que van desde los más generalistas a otras más particularistas, y también hay modelos intermedios, por ejemplo el modelo del profesor Moreso, que es un filósofo de la Universidad de Pompeu de Fabra de Barcelona, que tiene un modelo que es una especie de modelo intermedio para la resolución de estos conflictos, de conflictos entre derechos. Entonces, bueno, resumiendo, creo que acá hay cuestiones de que habría que empezar a precisar regulaciones,
y también empezar a debatir un poco más los mecanismos de resolución de conflictos de derechos y no dar por hecho que con un modelo X lo resolvemos cuando en realidad ese modelo es interpretado de formas muy diferentes y bueno, y que siempre son discutibles, que todos tienen sus objeciones y demás. Pero bueno, retomando el tema de los principios relativos a la protección de los datos y que tienen que ver con el tratamiento de datos, creo que uno de los más relevantes y que puede ser aplicado a los dos temas que trato es el tema de la seguridad de la información. Es decir, el deber de seguridad de la información es un deber que tienen los responsables de las bases de tratamiento en el marco de la Ley de Protección de Datos, pero que también es un deber que puede ser usado, digamos que es un dispositivo que permite ser usado también respecto de la información que tienen las empresas de las personas en situación de trabajo. Y en este sentido, bueno, como les decía, la Ley de Protección de Datos en el artículo 9 hace referencia a la seguridad y pone en cabeza a los responsables de las bases de datos el deber de adoptar medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, y esto con independencia del origen de los riesgos. Aquí es muy importante dos cosas. Y son de destacar dos cuestiones. Por un lado, que las medidas de seguridad no solo son técnicas, o sea, no solo son informáticas, también pueden ser organizativas. Digamos, en espacios de trabajo donde se maneja información sensible, se pueden hacer, tomar medidas para reducir fugas de esa información, adoptando sistemas de mesa limpia, sistemas de códigos en impresoras, sistemas de resguardo de información que esté en dispositivos que estén fuera de la empresa y demás. Y en este sentido hay la Agencia de Acceso a la Información Pública en el año 2018 dicta una resolución, que es la 47 del año 2018, que son una serie de recomendaciones con medidas de seguridad para el tratamiento y conservación de datos personales en medios informatizados. ¿Qué tiene de interesante esta resolución? Que propone medidas de seguridad desde el que se recolecta la información, durante se procesa, las personas que lo van a tratar, tienen parámetros para evitar su vulnerabilidad, y también finalmente parámetros a seguir en los casos de un incidente de seguridad. Es decir, pautan todo un proceso de cómo proceder en toda la vida, digamos, de un dato o en todo el proceso del tratamiento de datos. Esto es importante y también llevado al ámbito de las relaciones de trabajo. Es importante en la reciente ley de teletrabajo hace referencia a que está a cargo del empleador el deber de tomar medidas para garantizar la protección de los datos que trata la persona que está teletrabajando, digamos. Entonces, aquí es importante como el deber de seguridad por primera vez de algún modo, o sea, se positiviza en el ámbito de las relaciones laborales, y se exige a la empresa que debe garantizar estas medidas de seguridad. Y en este sentido, como digamos, en el derecho comparado, el tema de la seguridad de los datos, atento que la regulación de protección de datos es mucho más restrictiva y mucho más exigente. Por ejemplo, en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, la tendencia en materia de seguridad de los datos hace referencia a una responsabilidad proactiva, y lo que se llaman, o lo que denominan como el principio de accountability,
que hace referencia a que se evalúen constantemente los riesgos y que se establezcan procedimientos, bueno, para disminuirlos y en caso de que se produzcan, para resolverlos, para tratar de que tengan el menor impacto posible. Y para estos fines se emplean, están siendo de utilidad, la familia de las normas ISO 27000. Y ahí yo les he mencionado la 27001, la 27005, estas disposiciones, estas normativas de ISO, también les sirven a las empresas para, si tienen certificadas estas disposiciones y las están cumpliendo, les sirve para, ante las agencias de protección de datos, que son los organismos de control de la ley, les sirve para acreditar de algún modo cumplimiento, y aún en caso de que hayan tenido un incidente de seguridad y fuga de información, si demuestran que hicieron lo posible para evitarlo y que luego producido tenían mecanismos para tratar de aminorar los efectos de ese incidente, pueden disminuir las sanciones, bueno, o acreditar cumplimientos y finalmente no ser sancionados. Yo entiendo que la normativa europea es una normativa muy estricta y muy exigente respecto de materia de protección de datos, y por eso se efectúan tantas medidas preventivas y todo el tiempo se está controlando. Ya no se controla en función de si tengo una información más o menos sensible, como se hacía antes, sino que se controla todo el tiempo para evitar incidentes de seguridad. Pienso también que no es necesario, digamos, nuestras disposiciones, nuestras normas, no nos exigen tales resguardos en materia de seguridad, pero digamos, esta es la tendencia en materia de tratamiento de datos, y también es una oportunidad para las empresas, ya sea de base tecnológica o no, que pretendan iniciar negocios en el ámbito, en el mundo de la mercadotecnia o en el tratamiento de datos. Es importante que tengan en cuenta estas previsiones, porque o en un futuro las tendremos que aplicar, o también hace el hecho de no tener fugas de información, de ser una empresa que sea conocida por la seguridad que le brinda su información, también las posiciona en el mercado. Entonces también la seguridad de la información también forma parte de una especie de activo o un presupuesto que puede diferenciar una empresa en el mercado, aunque no sea un presupuesto legal tan exigente el tema de la seguridad de la información. Entonces, bueno, como para ir cerrando, creo que he hablado mucho. Ahora le preguntamos a Federico cuánto tiempo me queda, pero básicamente las conclusiones es que como usuarios tenemos que educarnos, tomar conciencia de los datos, prestar atención. A los operadores jurídicos y a los académicos, bueno, hay un montón de cuestiones para profundizar y para debatir. Creo que también este es un espacio en el que están llamados los actores sociales como los sindicatos, en el que se va a tener que trabajar y debatir un montón. Y bueno, nada, solo quiero escucharlos, ver qué les parece y bueno, sus opiniones. Gracias. Esta es mi contribución. Gracias, Laura, por la exposición, muy clara y muy prolija y muy dedicada sobre todo. Gracias. Los que están en Facebook pueden hacer preguntas comentando ahí. Yo voy a estar transmitiéndoselas a Laura. Hubo una pregunta ya en el chat, no sé si la llegás a leer, dice Mirna en el chat de acá de Zoom. Mirna Fojo pregunta si cree que la legislación está a la altura de las circunstancias, atento a la crisis de la privacidad en la que estamos inmersos. Bueno, no encontré el chat, pero lo que pasa es que yo entiendo que la legislación también tiene que ver con la cultura que tenemos de la información. Yo no sé qué pasaría si nosotros traspolamos un reglamento de protección de datos al estilo europeo, aplicamos terribles sanciones costosísimas a empresas, más en una situación como la que estamos ahora.
digamos, me parece que va a ser un proceso que hay que debatirlo, que tienen que participar los diferentes actores, pero que sí, que en unos años el tema de los datos, el tratamiento de datos, va a seguir siendo objeto de tratamiento, sobre todo también por la misma interrelación comercial, o sea, las empresas que tienen obligaciones de resguardos de seguridad van a exigir eso mismo a las otras empresas que tengan en la cadena de producción o de servicios. Entonces, creo que una normativa de 20 años en un tema que ha evolucionado tanto como es el tratamiento de datos, claramente resulta limitada, pero habría que comenzar a debatir normas adecuadas a nuestro contexto y bueno, un poco que también más protectoras de los derechos de la privacidad y de la intimidad. Gracias. ¿Llegás a alcanzar el chat? Porque hay un par de preguntas y las transmito yo. Es que todavía tendría que dejar de compartir, Ah, pero no quiero dejar de compartir claro. porque he puesto aquí unos links algunas fuentes que pueden ser de interés, por eso las dejo Te lo transmito para yo, que no las hay vean. problema. Sandra dice, Dale, gracias doctora, excelente exposición. gracias, Y Ana. Ana pregunta, ¿hay algún porqué en relación a por qué se solicitan a veces datos personales? Y explica, particularmente ahora para la realización de cursos se solicitan muchos datos personales, como DNI, número de celular y de teléfono. ¿Para qué se piden? Laura, ¿me Bien, escuchás? ahí ¿Estás, no? te escuché un poco entrecortado, pero estoy leyendo el tema de la pregunta de Ana. Ah, dale. Sí, ahora sí, sí, yo estoy, pero te escuché entrecortado la pregunta, pero igual la estoy leyendo para tratar de contestarla. Dale, perfecto. ¿Por qué ahora piden el tema de muchos datos? Bueno, depende digamos, si uno participa en reuniones o en conferencias a nivel internacional, incluso hay pedidos explícitos que hay que manifestar su voluntad para ser grabado, para que se difunda una pregunta que hacemos y demás. En el ámbito local, entiendo que algunas instituciones, por ejemplo universidades, pueden ya comenzar a tener resguardos en materia de la seguridad de la información y que por eso se efectúen preguntas. Pero en materia, concretamente, respondiéndote con la ley de protección de datos, las empresas privadas que se dedican a proveer informes, que son las comprendidas en la ley, no requieren, por ejemplo, en el artículo 5, no requiere el consentimiento del titular para tener una base de datos con nuestro nombre, nuestro DNI, nuestra identificación, no se requiere consentimiento, en nuestra identificación tributaria, nuestra ocupación, nuestra fecha de nacimiento y nuestro domicilio. O sea, esos son datos que los pueden recabar y que van a tener una base legítima de tratamiento sin tener el consentimiento del titular del dato. Por lo tanto, necesitarían el consentimiento si ya te piden algo como teléfono o email. Para eso sí se necesitaría consentimiento. Luego, también en el mismo artículo 5 de la ley, no se requiere consentimiento cuando la información se requiera en virtud de una obligación legal. En el ámbito de las relaciones de trabajo hay un montón de información personal que es requerida por obligaciones legales que tienen que ver con lo previsional y lo tributario. Por lo tanto, no necesitarían nuestro consentimiento. Traspolando esto al ámbito de las relaciones laborales, aunque no es aplicable esta ley, no necesitarían nuestro consentimiento para esa información, como tampoco cuando se trate de una relación contractual, científica o profesional. O sea, esa información se puede recabar sin nuestro consentimiento.
De todas maneras, entiendo que si ahora lo comienzan a solicitar, me parece que la pandemia también nos ha dejado esto de empezar a cuidar nuestra información, porque de repente todos empezamos a interactuar, todos hacemos Zoom, damos conferencias, y como que entramos en un mundo que tal vez no nos dábamos cuenta, y también hemos visto un montón de delitos, todos hemos sido muy próximos de delitos de phishing, de que se duplicaban, se copiaban, digamos, páginas de instituciones como de bancos, un montón, se modificaba alguna cuestión del dominio y te pedían datos de tarjetas y demás, y se generaban un montón de delitos vía internet. Entonces, bueno, de todo eso hemos sido objeto en este tiempo, y también eso nos hace empezar a tomar más resguardos respecto de los datos, y pienso que también las universidades o instituciones también lo están haciendo. Bueno, acá hay un par más de preguntas. El registro no llame no es respetado. ¿Qué habría que hacer? Pregunta Lorena Aranda. No, No, dice, es respetado. Abajo Claroy puso... El registro. El registro. Perdón. El organismo de aplicación es la Agencia de Acceso a la Información Pública en el área de protección de datos o en el área del registro. Pueden ingresar a la página y ahí tienen distintas líneas de acción. Incluso en la página están disponibles los dictámenes, donde en algunos casos donde las empresas estas de mercadotecnia han llamado a las personas con posterioridad a que la persona se anotó en el registro y han sido sancionadas. Esos dictámenes están en la página, se puede acceder, se los puede estudiar, y bueno, y ahí se puede ver cuál fue el procedimiento, o consultar cuál fue el procedimiento que siguió ese usuario para lograr que esa empresa sea sancionada por la agencia. Gracias, Laura. Te paso una última pregunta de Yamil. Dice, ¿qué marco legal merecen las apps bolsas de trabajos? Pienso que el tema de llevar el tratamiento de datos al ámbito de las relaciones de trabajo y comenzar a discutir una reglamentación también incluiría este tema. De momento no hay una reglamentación específica. Ahora, si esas... hay que ver cómo actúan estas bolsas de trabajo, porque hay distintas, y si ellos, si su finalidad sería proveer informes, hay que ver que no puedan, en ese caso, que no queden comprendidas en la Ley de Protección de Datos. De estar comprendidas en la ley, bueno, hay que seguir los procedimientos para que se respete lo que establece la ley. La calidad de los datos, el consentimiento en caso de que sea necesario, la seguridad de la información y demás. Bueno, Laura, ya estaríamos, supongo. Te agradezco muchísimo la participación y bueno, estamos hablando para hacer alguna nueva exposición. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a todos por participar también, ¿eh? Bueno. Chao, chao, hasta luego.